En el estado de Guanajuato, ya todos sabemos que el PAN postulará a una mujer para la gubernatura en 2024. Todas las señales indican que la elegida será Livia Denise García Muñoz Ledo. Sin embargo, por el lado de Morena, que parece ser la única competencia posible para los blanquiazules en la entidad, todavía nada se define, y son varios los nombres que se barajean, entre ellos las senadoras Malu Micher y Antares Vázquez, la diputada local Alma Alcaraz y la exalcaldesa de León Bárbara Botello. Y por el lado de los hombres, tenemos al procurador de la Profeco, Ricardo Sheffield, y al titular del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, Ernesto Prieto Ortega, y hasta al superdelegado de los programas del bienestar en la entidad, Mauricio Hernández. Al respecto, el experto en temas de seguridad y renombrado analista político, David Saucedo, platicó en entrevista exclusiva para TV Libertad sobre los aspirantes a la candidatura de Morena por la gubernatura estatal en 2024 y aseguró que el candidato del partido del presidente López Obrador en esta entidad será varón, pues además, por el tema de la paridad a nivel nacional, es lo que más se acomoda. ¿Cómo ves este tema, David? ¿Qué es lo que tú avisoras, qué lectura le das a todo este cuestión de las corcholatas, los tapados y los destapados que trae Morena aquí en el estado de Guanajuato? Bueno, yo te voy a hacer una apuesta. Estoy casi seguro que el candidato de Morena a la gubernatura va a ser un varón. Esto sobre todo porque Guanajuato, en el conjunto de los 9 estados en donde va a haber elecciones, para Morena, Guanajuato es un estado de baja rentabilidad. Siguiendo los criterios del INE, que tiene que dividir a las entidades en 3 bloques de alta, mediana y baja, Guanajuato está en la categoría 3, un municipio de baja rentabilidad electoral para Morena. Fue el único estado del país, de hecho, en donde Andrés Manuel López Obrador no ganó en la contienda para la presidencia. Entonces, en este bloque 3, forzosamente tiene que haber, son 3 bloques de 3 estados cada uno. En el bloque 3 tiene que haber forzosamente 2 candidatos varones y una mujer. Me da la impresión de que va a ser, en el caso de Guanajuato, por un tema de paridad de género, por ser un estado de baja rentabilidad electoral, será un varón. De la misma manera que en otras entidades de alta rentabilidad, como la Ciudad de México, pues será una mujer. Entonces, me parece que por un criterio de rentabilidad, Guanajuato, el candidato de Morena, va a ser un varón. David Saucedo comentó que él considera que el ungido entre los varones sería Ricardo Sheffield. Esto en gran parte gracias a los buenos números que presenta en las encuestas de preferencia electoral hoy en día. Con relación a cuál de los varones que están en la jugada va a quedar, me da la impresión de que va a quedar Ricardo Sheffield, por varios factores. En primer término, porque es el que está más arriba en las encuestas. Todas las encuestas, absolutamente todas, incluso las que manda hacer el PAN, muestran que Ricardo Sheffield es el candidato más conocido y el que tiene mayor intención de voto. En segundo lugar, el comité estatal está dominado por la dupla que hicieron Mauricio Hernández Núñez y Ricardo Sheffield. Le arrebataron el control del comité estatal a los Prieto, en la alianza que tenían en su momento ellos con otros grupos al interior del PAN. Ahorita la presidenta actual, Adriana Guzmán, y el secretario general, Jesús Ramírez Garibay, cada uno de ellos pertenece a uno de estos 2 grupos, el de Mauricio Hernández Núñez y el de Ricardo Sheffield. Entonces, en segundo lugar, pues esa me parece la situación. Con respecto al titular del INDEP, Ernesto Prieto Ortega, David Saucedo considera que ya no le alcanza para superar a Sheffield. En ese término, el candidato varón que se opone a Ricardo Sheffield, pues es Ernesto Prieto, pero Ernesto Prieto no ha crecido en encuestas, tuvo un incremento de 7% a 15% en los últimos 9 meses, pero ya no le da tiempo para poder superar en encuestas a Ricardo Sheffield. Ya nada más quedan prácticamente 2 meses más para que sepamos el nombre del candidato de Morena al gobierno de Guanajuato. Ernesto Prieto empezó tarde la contienda, no le va a alcanzar el tiempo ni el recurso para poder superar a Ricardo Sheffield. Y en tercer término, Ernesto Prieto, los Prietos se equivocaron al momento de apostarle todo a Adán Augusto, y Adán Augusto no solo quedó en segundo ni en tercero, quedó hasta cuarto lugar.
Mientras que Ricardo Sheffield desde muy temprano en la contienda se decantó por Claudia Sheinbaum. Incluso las acusaciones que se lanzaron en su contra por el presunto cobro de moches a las gasolineras, Claudia Sheinbaum salió a defender al procurador Ricardo Sheffield. Él resistió de manera exitosa una embestida de Adán Augusto para quitarle a algunos integrantes de su primer círculo, y al final no pudieron. David Saucedo mencionó que incluso el actuar de sus hijos ha restado puntos a las posibilidades de Prieto Ortega de llegar a la gubernatura estatal. Realmente me parece que un factor para analizar la trayectoria de don Ernesto y su familia, porque no es don Ernesto en solitario, es Ernesto y sus hijos, el diputado local de Ernesto Prieto y el alcalde de Salamanca. Pues me parece que el desempeño de Ernesto Prieto, hijo, como diputado ha sido lamentable, incluso involucrado en actos de corrupción, como el que se dio a conocer recientemente, en donde él factura al Congreso de la Unión sus pastillas Halls, sus combo cuates cuando va al cine, los tacos que se come en la esquina, con papel de estraza, una nota que no tiene las características fiscales. Y en el caso de César, pues lamentablemente tiene un mal desempeño en la alcaldía. Recientemente le renunció el director de policía denunciando hechos de corrupción al interior del municipio de Salamanca, y tenemos un incremento de la violencia homicida en Salamanca. Es decir, si los Prieto no pudieron pacificar Salamanca, ¿podrán hacerlo en el estado? Pues yo lo veo complicado. Entonces todo me hace suponer que el candidato de Morena va a ser Ricardo Sheffield. Por último, David Saucedo comentó que, muy probablemente, Morena en Guanajuato sea incapaz de saldar estas diferencias, lo cual seguramente terminará afectando las posibilidades de que el próximo gobernador de Guanajuato sea morenista. Lamentablemente, la izquierda en Guanajuato tiene esta característica: es una izquierda sectaria que se confronta, que a la hora de establecer acuerdos para poder hacer operación cicatriz, no tienen la capacidad para poder unirse e ir juntos para enfrentar a un candidato común. Normalmente incluso algunas facciones de Morena llegan a acuerdos bajo la mesa con el Partido de Acción Nacional. Ahorita en casi todas las encuestas Morena tiene una alta intención de voto, pero hay varios factores que juegan en su contra. En primer término, la división interna. No tienen una capacidad para cohesionarse y para poder enfrentar juntos y pasar un proceso de elecciones internas. Normalmente se fracturan. En segundo lugar, no tienen los recursos para poder financiar campañas a alcaldías o distritos. No tienen una estructura de movilización o de promoción electoral. En teoría, los servidores de la nación cumplirían esta misión, pero se trata todavía de una estructura no nata, una estructura en formación. Aunque el partido está alto en intención de voto, son pocos los candidatos de Morena que están posicionados. Es un partido que tiene un logo, pero que no tiene candidatos bien posicionados atrás. Es el logo el que jala a los candidatos. De ahí que si sumamos todos estos problemas, y es muy probable que el Partido Verde, que se supone que va a ir en alianza con Morena a nivel nacional, a nivel local no vaya, porque están postulando al diputado Gerardo Fernández. Entonces tengo la sospecha que, aunque Morena va muy bien en encuestas, el reto de Morena es transformar la intención de voto que tienen muy alta en candidatos ganadores. Y eso es lo que les está fallando. La elección anterior también estaba en la misma circunstancia. No eligieron bien a los candidatos, hubo un problema de fractura interna, sin recursos, sin encuestas, sin mercadotecnia. Yo no recuerdo un solo comercial de Morena, ni en radio, ni en televisión. Una estrategia de comunicación digna del nombre no existe. Entonces, ni siquiera levantan encuestas. Pues, ¿qué es lo que vemos? Que los candidatos de Morena en los municipios pareciera que le están apostando a la fuerza de la marca y a la fuerza de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, están viajando de mosca y creo que no van a poder llegar ni a la primera parada. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.